Aquí el gusano libertario contra el sistema. Hoy toca hablar de un hombre que rompió los paradigmas económicos y políticos de su tiempo y sentó las bases para una ideología que hoy está más fuerte que nunca. Sí, hoy toca hablar del mayor enemigo del Estado y padre del anarcocapitalismo. Señores, agárrense de sus asientos que hoy viene la vida y obra de Murray Rothbard, el capitán ANCAP. Bajémosle un poco. En este video intentaremos hacer un recorrido desde la juventud, estudios, figuras que marcaron su pensamiento económico, político, cuáles eran las ideas que defendía y por qué terminó convirtiéndose en el enemigo número uno del Estado. Su padre, David Rothbard, un judío ortodoxo nacido en Polonia con estudios en química, decide emigrar con apenas 17 años a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Termina asentándose en el Bronx, New York, donde nace Murray Newton Rothbard el 2 de marzo de 1926. Su padre fue una gran influencia e inspiración, ya que era un inmigrante que, producto del aislamiento de su comunidad judía, solo hablaba el idioma judío en su Polonia natal, lo que le dificultaba aún más integrarse a la cultura norteamericana. Pero a golpe de pura voluntad logró aprender el idioma inglés y, en palabras del propio Rothbard, dominaba un vocabulario tan amplio que avergonzaba a muchos nativos. A base de puro esfuerzo logró labrarse una mejor vida para él y su familia, por lo que era una persona profundamente agradecido y amante de este gran país que le había dado todo. Ahorro, capitalismo y trabajo duro. Recordemos que esto era una época donde no te regalaban nada. Hoy en día exigimos tarjeta de comida, tarjeta médica, jornadas laborales de 8 horas, vacaciones pagas y descansar los domingos. Por el otro lado, su madre, Rae Rothbard, tenía raíces en la aristocracia rusa y aunque vivió con cierta comodidad, pronto esto terminaría debido a malas decisiones de su padre en los negocios. Pasó de una vida de lujo a tener que enfrentarse con el mundo real, pero aún conservaba las costumbres propias de la aristocracia y decidió huir de este mundo sumergiéndose en la literatura, propiciando un ambiente cultural en casa que provocó que Rothbard desde muy chico comenzara a tener inquietudes intelectuales. Según el propio Rothbard, los momentos de más placer en su vida eran las discusiones intelectuales que mantenía con sus padres, de los cuales aprendió a desarrollar un pensamiento crítico. Con su padre compartía un desprecio por el socialismo y una fuerte creencia en la libertad de empresa. Gracias a su inquietud y curiosidad por aprender, con apenas 17 meses ya dominaba el alfabeto y a la edad de 5 años ya usaba el diccionario y enciclopedia, lo que hizo que sufriera un deterioro temprano de la vista. En su infancia sufrió acoso por parte de otros niños, lo que provocó que fuera poco sociable y se refugiara en los libros. La escuela la aburría, porque no aprendía nada nuevo, debido a que estaba más adelantado que los demás niños. Entonces, debido a su inteligencia, fue ascendido 2 grados, haciendo que se saltara fundamentos educativos básicos para un niño. Y al ser obligado a cursar estudios con niños más grandes, aumentó aún más el acoso. Pues ya no te soporto. Desde que llegas a la escuela, el lugar apesta a lombrices. No son lombrices, en realidad son gusanos. ¿Y quién te crees tú para decirme eso? Todo esto provocó que Rothbard en su adultez fuera muy crítico con el sistema de enseñanza público, llegando a comparar las escuelas públicas con prisiones, donde solo se buscaba crear hombres uniformes y obedientes, educados en la religión del Estado. Ante estos problemas escolares, sus padres intentaron resolverlo de la forma más diplomática posible. Le buscaron un entrenador de boxeo. Al poco tiempo se dieron cuenta que el pequeño Murray solo tenía cabeza para pensar y no para esquivar golpes. Así que concluye su corta carrera pugilística. Sus padres se volcaron en una investigación exhaustiva para resolver el problema, hasta que un psicólogo les recomendó la mejor idea para una mente tan brillante: ponerlo en una escuela privada de pocos alumnos donde tuviera una atención más especializada, y sus padres terminaron inscribiéndolo en la escuela de Riverside. El propio Rothbard escribió en su autobiografía: "Mi mente al fin estaba libre de todas las restricciones intelectuales y físicas sin valor. Yo era libre de pensar". Pero para el 6º grado comienza a sentirse desmotivado. La falta de competencia estudiantil y profesores que no eran tan buenos como creía lo llevaron a abandonar la escuela privada en 7º grado. Sus padres una vez más comienzan a buscar otras escuelas privadas con mayor nivel y mayor cantidad de estudiantes para tener una mayor competencia en los estudios. Y el joven Rothbard termina en la escuela privada de Birchwaden.
Perdonen mi inglés de Oxford. En esta escuela Rothbard hace por primera vez amigos y siente que el nivel de sus compañeros era mayor, lo que le permite tener grandes debates. Las reglas son las mismas de siempre, 4 rounds y 3 caídas. Sin protectores y los guantes son de 8 onzas, es un combate regular. Así que no se comporten como si fuera una práctica, peleen como si fuera un combate de verdad, ¿entendido? Sí. En octavo grado tiene un debate con un compañero sobre los impuestos a las ganancias no distribuidas. Yo a esa edad me escapaba de la escuela para ir a jugar PlayStation. Rothbard gana el debate, llevándose los aplausos y mayoría de los votos de la clase. El paso por esta escuela fue muy satisfactorio para Rothbard, quien dijo: no conocía la verdadera felicidad emocional o intelectual antes de venir a Birchweiden. Rothbard cursó estudios en la Universidad de Columbia, donde se especializó en matemáticas y economía, una combinación explosiva para la escuela austríaca, aunque en esta universidad nunca se le enseñó nada relacionado con esta escuela. En un curso impartido por George Stigler, en contra de las medidas populares de controles de precio, encuentra argumentos que nunca había escuchado y le parecían muy sólidos y coherentes. Stigler junto a Friedman habían escrito un artículo editado por la Fundación para la Educación Económica, donde, atraído por este artículo, Rothbard comienza a visitar la sede del grupo. Allí conoce a quien sería su más grande inspiración. De inmediato queda atrapado por la forma de explicar la economía de Mises. Realmente eres el rey de reyes. Excelente. En 1946 ve la luz La acción humana, obra cumbre de Mises, con la cual queda impactado, siendo uno de los más grandes defensores y exponentes de la praxeología y la escuela austriaca. Rothbard terminó convirtiéndose en un miembro recurrente y activo del seminario de Mises en la Universidad de Nueva York. Mientras profundizaba cada vez más en el liberalismo económico de la escuela austríaca, se encontró ante un dilema. Se dio cuenta que todos los argumentos de no intervención planteados por esta escuela de pensamiento eran válidos y aplicables a todos los bienes económicos menos a la protección y defensa, que eran monopolio estatal. Solo tenía dos vías: o abandonaba el liberalismo o se entregaba por completo al anarcocapitalismo, y en 1949 abraza el anarquismo del libre mercado. Rothbard termina sus estudios en la Universidad de Columbia con su tesis titulada El pánico de 1819. Esta tesis es un análisis desde la perspectiva económica austríaca sobre el colapso económico de Estados Unidos en esa fecha. En esta obra poco conocida, ya Rothbard muestra una visión temprana de su pensamiento económico y crítico contra el aparato estatal, dejando establecido un precedente para futuros análisis de las crisis y ciclos económicos. En 1962 comienza a escribir un libro que explicara la acción humana, pero mientras lo escribía, decidió transformar su diseño y convertirlo en su más grande tratado de economía, dividido en 3 tomos: El hombre, la economía y el Estado. Una obra de referencia para la escuela austríaca, donde toca temas como teoría del capital e interés, teoría monetaria, los ciclos económicos, intervención estatal y políticas públicas. En 1963 escribe La Gran Depresión, donde una vez más hace un análisis sobre los ciclos económicos usando el instrumental analítico de la escuela austríaca. Rothbard ofrece una interpretación alternativa para la Gran Depresión. Esta fue una consecución de políticas erróneas por parte del Banco Central que estimularon un crecimiento económico insostenible, creando las condiciones para su colapso. Luego, los intentos del gobierno para arreglar el problema no hicieron más que empeorar y alargar el sufrimiento. En 1973 publica la obra que inmortalizaría a Rothbard como padre del anarcocapitalismo y un enemigo acérrimo del Estado. Hacia una nueva libertad, o el Manifiesto Libertario, es la primera obra en hacer un análisis profundo y detallado del libertarianismo, inspirado en intelectuales libertarios como Albert Jaynock o Lysander Spooner, entre otros. En este libro Rothbard deja establecido el principio fundamental del pensamiento libertario, el axioma de no agresión. Y dado que el Estado es el máximo violador de nuestros derechos, ya que cuenta con el monopolio de la fuerza, todo el resto del libro es una crítica a la agresión constante de las libertades por parte del Estado, donde hace todo un ejercicio intelectual para imaginar cómo funcionaría un mundo sin Estado.
y cómo el sector privado es más eficiente para brindar todos los servicios que nos brinda el Estado después de expoliarnos. La obra de Rothbard es muy amplia y rica, pero aquí hago mención especial a dos libros importantes de su bibliografía. Historia del pensamiento económico, donde hace un repaso económico de la historia del mundo desde los griegos, una vez más desde la perspectiva de la escuela austriaca. Toda una joya, porque la gran mayoría de libros de historia de nuestro mundo analiza los hechos históricos sin una correcta teoría económica a priori, o directamente haciendo un análisis marxista de la explotación y luchas de clases. Por eso, aunque los datos aplasten al socialismo, el relato nunca muere, porque está metido en toda la cultura. El otro libro importante es La ética de la libertad, donde Rothbard intenta desarrollar toda una teoría ética sobre la libertad y el capitalismo. Aquí Rothbard se desvía del pensamiento utilitarista de Mises, que defendía el capitalismo porque lo consideraba el mejor sistema para crear bienestar. Mientras Rothbard plantea que aun si fuera el mejor sistema para crear riqueza, si era un sistema injusto, no podía ser bueno. Por eso hace toda una defensa ética del capitalismo como el sistema más moral posible, porque se basa en intercambios voluntarios, mientras que el socialismo se basa en la coerción. Y en el libro también defiende la venta de niños, de órganos y todas estas cosas que siempre están repitiendo contra el narcocapitalismo. Esta filosofía política tiene su origen en la Escuela Austríaca de Economía y los Derechos Naturales. El anarcocapitalismo es una de las propuestas más radicales y coherentes a la vez dentro del amplio espectro de ideologías políticas cuando se trata de la búsqueda de la libertad. Plantea la abolición del Estado y que todas las funciones que se le atribuyen se rijan por el principio de voluntariedad y soberanía de los individuos dentro de un mercado libre. La propiedad privada dentro de este sistema es sagrada. Rothbard postulaba que la propiedad privada derivaba de la apropiación original y los intercambios voluntarios. La economía sería una economía capitalista pura, donde los políticos no metieran sus manos jugando a ser Dios, creando distorsiones económicas que empobrecen a los individuos. Sería una economía donde el mercado se autorregule, y para esto son importantes los precios como señalizadores de los pequeños desajustes en el mercado. Rothbard argumentaba que solo en un mercado verdaderamente libre, sin las distorsiones creadas por el Estado, se podría realizar plenamente las potencialidades humanas y económicas. A pesar de lo que muchos creen, en el anarcocapitalismo se habría reglas. La pregunta que siempre se hacen los detractores del anarcocapitalismo es quién brindaría esos servicios tan esenciales como la defensa y las leyes. Rothbard ofrecía una visión de un sistema de justicia y protección descentralizado y competitivo, donde agencias privadas de protección y tribunales de arbitraje operarían bajo la ley natural y los contratos. Así, la protección y la justicia serían servicios sujetos a la calidad y eficiencia del mercado, en lugar de monopolios coercitivos. El anarcocapitalismo, como lo articuló Rothbard, no es un mero ejercicio teórico, sino una propuesta práctica para alcanzar una sociedad libre de coacción. En la década de los 60, Rothbard se opuso radical y activamente a la guerra de Vietnam y termina uniéndose a la izquierda porque consideraba que la derecha había dejado atrás los viejos valores de cautela y vigilancia hacia el poder para terminar sucumbiendo al New Deal. Y termina escribiendo un libro llamado La traición de la derecha estadounidense, donde se desahoga contra esta derecha tibia. Rothbard creyó que uniéndose a los zurdos tenía muchas oportunidades de expandir su nueva filosofía, ya que los marxistas eran anarquistas de base, porque el fin último del comunismo es la eliminación del Estado. Solo tenía que enseñarles economía y abrazarían el anarcocapitalismo. Rothbard no contaba con que los zurdos tienen una única neurona que hace corto cuando tú les dices que para crear riqueza hay que ahorrar y trabajar. Entonces, en vez de Rothbard utilizar a los comunistas, estos lo utilizaron a él. En 1971 funda el Partido Libertario Estadounidense, donde activamente se opuso a las políticas de Ronald Reagan y criticó ferozmente a todo libertario que las apoyara. En 1989 abandona el partido y termina acercándose a la derecha paleoconservadora, arremetiendo contra los nuevos conservadores. Pero una vez más termina decepcionado de la política. Rothbard creía que el camino más fácil para llegar al anarcocapitalismo era hacer alianzas con políticos y partidos que tuvieran algún punto en común con su ideología. Pero pronto se dio cuenta que la política es un juego de suma cero, donde si unos tienen el poder, los otros no lo tienen, y esto provoca que los políticos se muevan guiados por intereses perversos. La democracia no funciona con hombres libres, porque los hombres libres no creen en la democracia. A la democracia le interesa que tú seas un hombre uniforme y creyente de la religión
del Estado. Rothbard dio clases en el Instituto Politécnico de Brooklyn desde 1960 hasta mediados de 1986 y muere el 7 de enero de 1995 de un ataque al corazón. La influencia duradera de Murray Rothbard en el pensamiento económico y político es indiscutible, y se extiende mucho más allá de su vida, afectando profundamente a generaciones sucesivas de académicos, economistas, políticos y activistas. Su legado se cimienta en la rigurosa defensa de la libertad individual, la propiedad privada y un mercado libre sin las ataduras del intervencionismo estatal. A través de su prolífica obra, Rothbard no solo ayudó a revivir y difundir la Escuela Austríaca de Economía cuando casi desaparece por completo luego de la Gran Depresión, sino que también estableció las bases del anarcocapitalismo, ofreciendo una visión coherente y sistemática de una sociedad basada en el voluntarismo y el intercambio libre. El legado de Rothbard perdura en la persistente crítica al poder estatal y la continua promoción del liberalismo como filosofía política. En un mundo que enfrenta desafíos constantes a la libertad personal y económica, sus ideas siguen siendo una fuente de inspiración y un punto de referencia crítico para aquellos que buscan comprender y abogar por un mayor grado de libertad individual. Su legado no es simplemente académico teórico, sino eminentemente práctico, alentando la acción y el pensamiento en la defensa de una sociedad libre. Espero que este video te haya ayudado a conocer a Murray Rothbard y que te dé la curiosidad por leer su obra. Y bueno, si les gustó el video, igual que en el Mercado Libre, de forma voluntaria, regálame tu like. Y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos.